Padre, gracias en esta hermosa mañana en la cual nos permites reunirnos como iglesia con la intención de glorificar y honrar tu nombre. Una vez más, Señor, pedimos por aquellos que están afectados de salud, que tu poder sanador repose sobre ellos y sobre los que están aquí en cuanto a sus dolencias, Señor, y su salud por igual. Aquellos que han puesto en su corazón llegar a tu templo, Señor, sea un alma, amigo, hermano, creyente, Señor, permítanos verle aquí, gozarnos en tu casa a través de los cánticos y en especial ahora, háblanos a través de tus palabras, oh Padre. Apelamos a la sangre de Cristo, que es la que nos limpies de tantas iniquidades, suciezas, pecados que han arropado nuestro ser, y permítanos que esta oración llegue en olor fragante a usted, reconociendo que solo somos instrumentos en tus manos, oh Padre. Ayúdenos, guárdenos y diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, y vemos aquí las grandes bendiciones que el Señor nos ha brindado. Pudimos compartir los primeros 10 versos. En esta mañana nos proponemos compartir los versos 11 hasta el verso 21. Y si usted estuvo en la lectura, pudimos ver que el Señor una vez más se autodefine, se autoproclama el buen pastor. Bien lo dice en el verso 11, yo soy el buen pastor. Bien lo dice en el verso 14, yo soy el buen pastor. Y no solamente Él se autodefine o autoproclama el buen pastor, sino que añade que el buen pastor su vida da por las ovejas. La vida es todo para una persona, y cuando usted da su vida por algo, ¿lo está entregando qué? Todo su amor, toda su entrega, todo su tiempo. Está también el asalariado, es totalmente opuesto al pastor, es sinónimo quizás del lobo, que no cuida las ovejas, pero el buen pastor sí cuida sus ovejas, y no solamente el pastor cuida las ovejas, sino que las ovejas conocen a su pastor. Quiere decir que si el lobo le silba a las ovejas no le han de seguir. Aunque si se acercasen, se darían cuenta de que no es su pastor. Entonces huirían. Cabe señalar que estas palabras trajeron doble disensión. Otros decían demonio tiene y otros decían no. Nadie puede que tenga demonio abrir los ojos a los ciegos. Recuerde que en el capítulo 9 ya el Señor había hecho ¿qué? Un milagro sobre una persona que había nacido ¿qué? Ciega, y Dios le permitió tener ¿qué? La vista. Quiero en esta mañana compartir con ustedes Jesús el buen pastor, segunda parte. Los versos 11 hasta el verso 15 vemos el buen pastor, su vida da por ¿quién? Por las ovejas. Hermosa esa parte, ¿no? Lo más preciado que tenemos, ¿qué es? La vida física. Aún siendo mortales, eso es lo más grande que podemos tener. El buen pastor su vida da por las ovejas. Primera enseñanza que quiero compartir, los versos 11 hasta el verso 15 hablan de ello. Jesús dijo tan claramente que no puede haber equivocación sobre a qué se refería. Él cumplía y cumple el ideal del cuidado del pastor por el pueblo de Dios. Cabe señalar que de manera amplia todos somos ovejas del gran pastor. Y si hay aquí en la tierra quienes dirigen ovejas, no serían pastores entonces. ¿Qué serían? Subpastores debajo de ese gran pastor. Dios dirige a sus hombres de Dios, etc. Y como tal, y de manera amplia, todos somos ovejas del Señor. Lo que Jesús describió como un buen pastor es en realidad un pastor muy sorprendente. Los pastores pueden tomar riesgos por la seguridad de las ovejas, pero es probablemente extraño encontrar uno que esté dispuesto a dar su vida
por ellas. El buen pastor su vida da por las ovejas. La vida que es en el hombre, Jesucristo, siempre la está dando por nosotros. ¿Sabía usted eso? Cada pecador que se arrepiente fue porque Cristo entregó su vida por ese pecador. Por eso Él se puede autodefinir el buen pastor. Más nadie lo puede hacer. Una es por nosotros que vive, y es porque Él vive que nosotros ¿qué? También vivimos. Él vive para abogar por nosotros, Él vive para representarnos en el cielo, Él vive para dirigir providencia para nosotros. ¿No ha sido Dios bueno en tu vida? Demasiado. ¿Has sido tú fiel a Dios? ¿Has sido tú una persona íntegra ante Dios? Pero Dios no ha fallado en su integridad, en su amor, en su lealtad. En el verso 12 nos dice: más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. ¿Qué hace el asalariado cuando ve venir el lobo? Huye, salva su vida, huye por su vida. Pero el buen pastor no hace eso. El buen pastor las enfrenta las situaciones, enfrenta al lobo, etcétera, etcétera. Su vida todo da por cuidar que las ovejas, y no permite que éstas entonces se dispersen, ni mucho menos sean arrebatadas por nadie. Se asumía que los animales salvajes, como dice aquí un ejemplo, el lobo, podía ser cualquier otra fiera, un oso, podría ser cualquier animal carroñero, podía ser cualquier otro animal que se acercase a las ovejas. Podían ser también bandidos, ladrones y salteadores mencionados anteriormente. Amenazarían a las ovejas. La pregunta es, al venir aquellos bandidos, aquellos animales, osos, leones, lobos, etcétera, ¿cómo respondería al pastor? ¿Cómo respondería el pastor a esos ataques de las ovejas? Recuerden en los tiempos de David, ¿qué hacía David cuando venía un lobo o un oso a atacar las ovejas de su padre Isaí? Se enfrentaba con ellas. Si tenía que matar al oso o matarse con el oso, lo hacía. Y en una lucha, usted y yo sabemos que nadie queda ileso. Él podía matar a la fiera, pero podía quedar sin un rasguño de esa lucha. Era imposible. Cada lucha tiene sus riesgos, aunque usted venza. Como vemos aquí, si hay un buen pastor, también hay que, lo contrario de un buen pastor, ¿qué sería? Un mal pastor. Entonces, siempre que hayan buenos pastores, sabrán que malos pastores. Por eso hoy en día, hermanos, el maligno ha creado mucha disensión, etcétera. Está bien que muchos que se han adueñado, apropiado, se han autoproclamado, han sido llevados a ese nivel, han avergonzado mucho la obra del Señor. Pero si aquí me dice que van a haber buenos pastores, no me debe de extrañar que hayan ¿qué? No es de extrañar. Ahora, yo siempre he entendido, hermano, que en este camino usted debe de mirar a Cristo. Aún teniendo al Señor o no teniendo al Señor. ¿A quién es que tú y yo vamos a dar cuenta? Cada quien está claro que ha de dar cuentas a Dios. Como vemos aquí, el mal pastor, que no es más que el asalariado, no defenderá las ovejas y cree que el rebaño existe para su beneficio, pero el buen pastor vive y muere por el bien de las ovejas. Eso hace el buen pastor, vive y muere por las ovejas. Y otra cosa, vamos a abrir un paréntesis, usted y yo no tenemos que ser pastores, etcétera, para cuidarnos los unos a los otros, Cada quien tiene que amar a su hermano.
De hecho, es un mandamiento que debemos de amar a nuestros prójimos como a quién, como a uno mismo. Usted no se va a hacer daño en su cuerpo, ¿no, verdad? Es lo mismo, no hacerle daño al otro. El buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. El sacrificar su vida es como dar su vida. El buen pastor conoce a sus ovejas, como bien dice el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué quiere decir esto? Que mutuamente se conocen. ¿Sí o sí? Por lo regular, el pastor quiere lo mejor para sus ovejas. Por eso las cuida, las instruye, las quiere llevar por el mejor camino para que no tengan que atravesar lo peor. Nosotros vemos a las ovejas y pensamos que todas son iguales, pero el pastor sabe que son individuos con sus propias personalidades y características. No es lo mismo una oveja de este lado que una oveja de este lado, porque cada quien ¿qué? Tiene diferentes personalidades, características, modo de pensar, modo de actuar, etc. El cuidado de esta oveja no es lo mismo que el cuidado de una oveja. Una oveja joven no es lo mismo que una oveja más adulta. Cada quien necesita cuidado y trato diferente. Y como el pastor conoce las ovejas también conocen a su pastor. Lo dice bien el verso 14 también. Las mías me conocen. Hay un conocimiento mutuamente recíproco entre Jesús y sus ovejas. Y la existencia de este conocimiento es la prueba que Él es el pastor. Hay personas que deciden ser cristianos independientes. No aceptan o no adoptan que alguien les pastoree. Debe de ser algo terrible porque todos necesitamos de una u otra forma. Tanto necesita la oveja como tanto necesita el pastor. El trato, el cuidado, la comunión, por así decirlo. El pastor fiel como subpastor mostrará las mismas características que el buen pastor. Él sacrificará su vida por las ovejas, conocerá y será conocido por ellas. Él será un pastor y no un asalariado a quien no les importan las ovejas. Él no puede esperar a mostrar estas características a la misma medida que Jesús, pero debería reflejar su corazón y su meta. Claro está, nunca un pastor o subpastor será igual que el gran pastor o que el buen pastor Jesucristo. Pero si miramos a nuestro Maestro, aprenderemos muchísimo para poder dar a los demás como ovejas. En el verso 15 vemos, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Recordamos aquel momento en el Getsemaní, cuando una turba iba a buscar al Señor y en esa turba alguien le iba a entregar. ¿Y cuál iba a ser el código o la seña para entregar a quien se buscaba? Con un beso. Así le dijo el Señor, con un beso me entregas. Si Jesús se hubiese quedado callado, todo era en un sentido galileos, la mayoría de una misma región, pero él inmediatamente le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús, yo soy. Y mire que ellos le iban a apresar a él y ellos cayeron. El poder de Dios, hermanos. Por eso él lo dice, que él tenía poder para entregar su vida. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya todo estaba escrito, profetizado, que el Cristo había de morir, que el buen pastor había de morir y dar su vida ¿por quién? Por ti y por mí. Eso lo dice ahí.
Dice el verso 16, donde estábamos tú y yo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es lo que me dice el verso 16. En ese momento que lo dice, tú no estabas, pero ahora sí estamos y se cumple esa profecía en nuestras vidas. La labor de Jesús como el buen pastor estaba arraigada en su relación cercana con su Dios y Padre. Con esto pasamos al verso 16, donde vemos Jesús habla de otras ovejas, como les habíamos dicho, donde entramos tú y yo en escena. ¿Te dejas guiar por ese buen pastor? ¿Escuchas la voz de ese buen pastor, de Jesús? Jamás debemos descuidar hablar con nuestro buen pastor. Estas otras ovejas que el Señor habla son creyentes, gentiles. Repito, tú y yo estamos ahí, que no pertenecen al redil de Israel. Jesús dijo que Él debía traer estas ovejas también, y que también oirían ¿qué? Su voz. No somos de la vid, pero sí somos del retoño de esa vid. Lo importante es que somos del Señor y somos de su rebaño. Había un rebaño y un pastor en aquellos tiempos, y los hay aún. Un redil de ovejas es parte de un rebaño en su propia estructura o recinto. En los versos 17 y verso 18 podemos ver: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús declara tener poder. ¿Para qué hay? ¿O en qué? Jesús declara tener poder sobre la vida y sobre la muerte. Más nadie lo tiene. Los evangelios están llenos de ejemplos que el Señor le dijo: Lázaro, sal fuera. A ti te digo, levántate, lávate la cara con lodo, ve al estanque de Siloé. Si crees, ven, camina por el agua. ¿Quién podía hacer eso? Solo el Señor. En este sentido podemos decir que Jesús se levantó a sí mismo de la muerte. Tenía el poder para entregar su vida y tenía el poder ¿para qué? Para volverla a tomar. La muerte de Jesús fue completamente voluntaria, Nadie se la quitó. Él de sí mismo la entregó. Y con poder a sí mismo la volvió a tener. Cabe señalar que no fue un suicidio indirecto en ningún sentido. Era parte de un plan el someterse hasta la muerte y luego salir de ella ¿cómo? ¿De qué manera? Triste, avergonzado. Victoriosamente. Por eso hay victoria en Cristo, hermanos. Victoriosamente vivo salió de allí según la orden recibida ¿de quién? De Dios el Padre. El Padre le había dado la orden de todo lo que iba a acontecer, de todo lo que iba a hacer. Y creyendo y sujetándose al Padre, ¿qué pasó? Se hizo. En los versos 19 hasta el verso 21 vemos que Jesús es acusado de locura y de estar poseído por un demonio. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Nunca en la historia de la humanidad ellos habían visto que un endemoniado podía abrir los ojos de nadie. Nunca en la historia de la humanidad en ellos alguien había tenido palabras tan profundas y tan fuertes sobre los pecadores. Hermano, ¿usted cree que fue poco cuando Jesús estuvo allí en el paredón con la mujer adúltera? ¿Había cometido no adulterio la mujer?
Sí, porque la hallaron en el acto, ¿no? La evidencia fue vista, fue hallada, fue encontrada. Y decirle a esta mujer, perdonarle sus pecados, advertirle, no peques más. Pero ¿quién podía salvar a esa mujer de un momento como ese? Si él no hubiera sido el Cristo. Si él no le hubiera dicho a ellos las maldades que estaban en sus corazones y que si se creían no tener pecado, que tiraran la primera piedra. ¿Puede un hombre hacerlo en pleno siglo XXI? ¿No cree usted que le van a tirar piedras hasta hacer una montaña? ¿O le creerían a él? Y con simplemente en la escena escribir en la tierra algo, ¿no? Que es como un hobby realmente. En la playa se acostumbra a los que normalmente tienen el acceso, la facilidad, en momentos muy especiales, ¿no? Escribir en la arena, hacer castillos, etcétera, ¿no? Pero el Señor les escribió algo ahí que los confrontó a todos. Y si la palabra de Dios dice a todos, ¿a cuántos son? ¿A unos cuantos? Desde los más chicos hasta los más viejos fueron desfilando por ahí. Hermano, el poder de Dios, si no obra en el corazón del hombre, más nada lo puede hacer. Una vez más, se muestra a Jesús como la línea divisoria de la humanidad. La humanidad se divide entre aceptar o rechazar a Jesús. Por la gracia del Señor pude transitar, venir con el hermano de Vallaguán, el hermano pastor Matías, y hablábamos de eso. Y un tema que me llegó a la cabeza, no lo saqué a la luz, hablábamos de una persona, pero el tema de tantos que hablamos, el que yo, no de lo que me llegó, no lo traté, veía que tenemos tanta oportunidad de aceptar al Señor, siendo muy jóvenes, siendo adultos, pero llega un momento cuando ya se es anciano, que no podemos movernos por nuestras fuerzas, que es más difícil. ¿Sabía usted eso? El no poder congregarse es difícil. ¿Y cuántas veces tenemos la facilidad de hacerlo y no lo hacemos? ¿Cuántas veces podemos leer la Biblia con nuestra vista buena y no lo hacemos? Queremos llegar a un nivel ya muy difícil para entonces querer hacer, cuando estamos viejos, lo de jóvenes. ¿Usted no nota eso? Hay personas que ya están en una edad adulta y quieren como vivir ya la vida de joven, ¿no? Ya es imposible. Hermano, el Señor nos da un tiempo en esta vida y es un tiempo limitado para que le podamos servir, amar, gozarnos en las cosas de Él. Pero seguimos aquí. Jesús hizo declaraciones tan radicales sobre sí mismo que las personas se dividieron en sus opiniones sobre Él. Muchos credos pudieron verse aquí, citamos dos. Algunos creían que Él era quien debía ser por sus hechos, por sus proezas, por sus milagros y por lo que Él era. Otros creían que cualquiera que afirmara ser Dios como Él lo hizo, debía tener un demonio o estarse volviendo loco. Bueno, Jesús no se estaba volviendo loco. Locos eran ellos por no aceptar a Jesús. Recuerde lo que nos dice la palabra de Dios, que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios. En el verso 21 podemos ver, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No está en singular ahí la palabra ciego al final, ¿no? ¿Verdad? Es en plural, ¿sí o sí? Y si está en plural es porque implica que varios, a todos los enfermos, endemoniados y demás que fueron llevados al Señor, a todos el Señor los sanó. Gloria a Dios por eso. Todo aquel que se acerca al Señor para que Cristo lo salve, Cristo lo salva. Solamente hay que creer en Él, creer que le hay. Otros milagros, como abrir los ojos de un ciego, pueden ser un testimonio válido, pero solo acompañadas de la fidelidad a la palabra de Dios. Esas personas estaban en lo correcto al ver tanto las obras
como las palabras de Jesús. Hermanos, y la palabra de Dios lo certifica. El Señor mismo dice que si no creían en Él, creían en las obras que Él hacía. Nadie podía decir, yo sano cualquier enfermedad, o yo puedo abrir el ojo de cualquier ciego, etc. Una cosa es que lo diga y otra cosa es que entonces Jesús lo decía y lo hacía. Hermanos, es igual en nuestra vida. Siempre he creído que nuestro testimonio tiene un poder inmenso en todos los que no creen, tanto para que ellos no crean y se alejen de Jesús, como para que ellos vean la obra milagrosa que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Creo también que no hay que estar encima de la persona hablándole de Cristo, pero sí tenemos que estar arriba de la persona dando un testimonio por Cristo. ¿Sabía eso? Las palabras nos pueden permitir errar, pero nuestro testimonio correcto, nuestro andar correcto, nuestro accionar correcto, habla más que 1000 palabras. En lo personal, no es una enseñanza, un principio personal. Lo aplico personalmente. A mí me encanta vivir de rodillas por muchas personas que vivir arriba de ellos predicándoles. El testimonio es una predicación que usted no se imagina la fuerza que eso tiene ante los demás. ¿Sabía eso? Por lo regular siempre tenemos personas cerca. Y esas personas cerca, hermano, a veces usted puede estar despistado, pero el que no conoce a Dios siempre está mirando, observando a quien conoce al Señor. ¿Sabía eso? Y la más mínima cosa, aunque no te lo diga, no te lo refiera, lo va a llevar ahí, al corazón. Y le dice, míralo o mírala, diciéndome que Cristo me ama y Él vive y acaba de hacer algo como de impío. Porque es más fácil siempre juzgar, hermanos, señalar. Las obras buenas nunca nos las van a ensalzar. ¿Sabía eso? Pero falla para que tú veas. Por eso tú y yo tenemos que darle cuenta al Señor. Vivir bajo la sombra del buen pastor. Pedirle al Señor que nos renueve día a día. Que nos limpie día a día. Que refrene nuestros labios, guarde nuestra lengua. Y que podamos servirle con temor y con temblor. Y nos permita dar un testimonio ante los que no conocen del Señor, agradable al Señor. Porque tú y yo estamos llamados a agradarle a Dios. Como humanos en este cuerpo de imperfección, de inmortalidad, de corrupción, jamás podremos hacer todas las cosas bien y perfectas. Al contrario, todas las imperfectas van a salir naturalmente. Y para las perfectas hay que esforzarse, ¿no? Frenarse. A veces usted está hablando temas y dice que yo... O después que termina, dice, ¿qué fue lo que yo hablé? Hablé tanto disparates, en vez de poderle haberle predicado, poderle hablado del Señor. Es una gran persona, pero perdí un valioso tiempo. O andar o estar en el lugar donde no debe de estar. Wow, mira, hubo culto en la iglesia y mira para dónde yo me fui. Cristo Jesús, como el buen pastor, quiere que sus ovejas estén donde escuchen la voz de Él. Y un lugar donde más podemos escuchar la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios. Yo creo que el creyente, yo creo que las ovejas, donde más bendiciones podrán recibir, es en el redil, junto al rebaño, junto con su buen pastor. Espero que esta reflexión les haya sido de bendición. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Gracias porque nos ayudas, porque usted es nuestro buen pastor. Una vez más, guarda la puerta de mis labios, de nuestros labios, guarda nuestra lengua, oh Padre. Permítenos dar el mejor testimonio, buscar el agradarte a ti. Mira las almas de este sector, los que están afectados de salud. Los presentamos delante de ti, que usted se glorifique en ellos, pueda darle la sanidad requerida, pero sobre todo que ellos entiendan que solo la sangre de Cristo puede salvar al pecador que se arrepiente. Ayúdenos, bendíganos y gracias por esta hermosa hora. Son favores que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano. Gloria al Señor.